Muy buenas, mi nombre es Inés París Bouza. Yo soy una guionista y directora española y trabajo tanto en cine como en televisión. Cuando trabajo en cine, bueno, pues he hecho muchísimas comedias sobre todo. Quizás de las más conocidas, mi primera película, A mi madre le gustan las mujeres, y la última, que es La noche que mi madre mató a mi padre. O sea que le doy mucha lata a mi madre, la verdad. Y bueno, en televisión trabajo mucho últimamente y ahora mismo podéis ver una serie mía, por ejemplo, en Netflix, que se llama La Valla, donde soy productora ejecutiva y donde dirijo el equipo de guionistas. Es verdad que llevo 20 años en la industria, ¿cómo pasa el tiempo? Eh, y la verdad es que no ha cambiado mucho. Es decir, cuando yo empecé aquí, pues digamos casi las dificultades eran las mismas. Creo que sí han cambiado para mí muchas cosas en lo personal. O sea, creo que he aprendido un montón, creo que tengo una seguridad muchísimo mayor en mí misma. Creo que sobre todo antes era más rígida y entonces pensaba, digamos, por ejemplo, que los guiones eran de hierro, que yo tenía que reafirmar mi voluntad siempre en el set. Ahora no lo creo así. O sea, me importa de verdad cómo vayan los proyectos adelante y lo que me interesa, digamos, es incluso si alguien tiene una idea mucho mejor que la mía, pues inmediatamente la cojo y tal. Lo que quiero es que salga todo muy bien y me siento mucho más segura. Ahora, la industria, la industria es muy parecida. El cambio fundamental en España es que la televisión ha ido ganándole terreno al cine. Es decir, que ahora mismo la televisión es un medio no solamente donde hay más dinero y tal, sino que es además un medio muy interesante. Por ejemplo, antes la televisión en nuestro país tenía fuerza, pero no en el ámbito de lo más visual. Es decir, en realidad eran series que se rodaban multicámara, que no importaba mucho la luz, que era muy textual sobre todo todo. Y ahora mismo no. Ahora mismo la televisión tiene una fuerza imponente y es un medio muy bueno. Con lo cual, a mí sí me ha pasado que empecé en la tele, me fui al cine para ser autora de mis propias historias, porque la televisión es un trabajo más colectivo, y he terminado volviendo a la televisión. En parte porque me da seguridad económica y se diga lo que se diga, esta es una profesión, además de una vocación. Y uno, bueno, pues termina también trabajando donde hay trabajo. Entonces yo estoy haciendo muchísima televisión sobre todo, que además es un medio que me gusta y me interesa un montón. Eh, y por otra parte, digamos, pues procuro ir sacando mis proyectos de cine, pero sé que esos son más difíciles como lo han sido siempre, la verdad. La Valla es el primer proyecto que desarrollo con una productora en la que colaboro ahora normalmente, que es la productora Woodmood, que la ha creado uno de los grandísimos de la televisión en nuestro país e internacionalmente, que es Daniel Écija. O sea que para mí ha sido una suerte enorme que contase conmigo. Eh, y cuando empezamos a trabajar en esto, lo que él quería era un proyecto que fuese verdaderamente significativo de lo que pretendía aportar Good Mood al mercado audiovisual español e internacional. Con lo cual queríamos algo que tuviera un sello distintivo. Y en este sentido vimos una oportunidad en hacer un género que había sido minoritario hasta este momento, que es la distopía, pero que de pronto tenía una vía de acceso y interesaba también a cadenas generalistas, porque había tenido mucho éxito, por ejemplo, un éxito importante, sobre todo también en los medios y en publicitariamente el cuento de la criada, la versión audiovisual del relato de Margaret Atwood. Con lo cual veíamos la posibilidad de utilizar un género como la distopía que nos permitía un trabajo muy interesante de arte, de creación de un universo propio para luz, para fotografía, para tener eso, un look peculiar, ¿no? Y una fuerza grande en un género distinto, pero la idea que teníamos y en la que Écija insistió mucho porque es sello realmente de lo que él hace, es que fuese una serie cálida. Con lo cual, lo otro que pensamos es, bueno, pues vamos a hacer una historia, una distopía que puede ser, este fue el gran hallazgo, digamos, España en el año 2045. ¿Cómo puede haber cambiado este país?
pero en cualquier caso que sea siempre una historia de personajes. Es más, que sea una historia, esto es lo que él insiste siempre, de gente buena que se ve en problemas. Y eso es lo que hicimos, o sea que al final es una historia también muy familiar. Ha pasado una cosa terrible y es que, claro, La Valla es una serie que plantea lo que ha pasado en España en el año 2045 porque ha habido una pandemia. Cuando la escribimos hace un par de años, claro, nadie podía imaginar que esto fuera a pasar. Hemos bromeado mucho diciendo que teníamos una serie de ciencia ficción y de pronto tenemos una serie costumbrista. Bueno, la verdad es que cuando la gente me pregunta cómo se os pudo ocurrir eso, ¿no? Algo tan increíble que pudiera pasarnos. Yo nunca pensé que nos pasara como nos ha pasado y tan inmediatamente. Pero la verdad es que yo lo único que hice fue estudiar muchísimo hacia dónde iba nuestro mundo. Y una de las amenazas más claras tenía que ver, desde luego, con el medio ambiente y en concreto con la falta de agua y con los problemas, digamos, por lo tanto, para las cosechas, etcétera, y con la proliferación de nuevos virus y superbacterias. Entonces, no era una cosa tan difícil de imaginar. Así que tenéis que verla, vaya. Bueno, es tan difícil prever qué es lo que viene, cuáles son las tendencias, ¿no? Porque además dependen incluso de los gustos, muchas veces, de las personas que compran los proyectos. Eh, Yo sí diría que en general se ha creado espacio para géneros que antes eran minoritarios y que ahora tienen un hueco. O sea, creo que hay interés por el terror, por ejemplo, o por la ciencia ficción o tal. Esto puede ser, es decir, que haya géneros que de pronto ahora tengan también su momento, mientras que de pronto están diciendo, sobre todo en televisión, que la comedia pues está más de capa caída porque que si viaja peor o qué tal. Yo no tengo esa experiencia, mis comedias han sido películas muy internacionales y de mis mejores experiencias ha sido ver en China una sala con miles de personas tronchándose. O sea que, vamos, mi idea es que la comedia viaja muy bien, pero por ejemplo ahora hay un poco esa manía, ¿no? Sobre todo en la tele. Eh, Creo también que, bueno, cuando he dicho esto de que la ciencia ficción puede ser un medio a desarrollar, nos han pasado cosas tan sorprendentes en nuestra cotidianeidad últimamente que creo también que eso, que de pronto apuestas por ideas sobre la realidad, también de carácter filosófico y metafísico, que nos acerquen a lo que somos, a nuevas formas de pensar sobre nosotros mismos, pueden tener un hueco. O sea, creo que hay un cierto espacio incluso para la mística y la filosofía convertidas en historias, ¿no? Sorprendentes. Creo que esas historias también ganarán un plus, sí, cosa que ya está pasando. Los personajes femeninos tienen una fuerza real. Si responden realmente, por un lado, a la verdad de las mujeres, es decir, si son diversos, complejos, si de verdad actúan y llevan a cabo las cosas y son las que enfrentan los conflictos y los resuelven y no se limitan solo a enamorarse. Y por otro lado también si se eligen también personajes, digamos, históricos que no se han conocido, etc. Pero hay otra cosa un poco más complicada que es la realidad de lo que están pidiendo y es como el mercado ahora mismo está tan saturado, o sea, hay tanta oferta, al final, ¿qué es lo que buscan las cadenas muchísimo? Pues buscan algo que tenga casi la publicidad ya hecha, eso que llaman un evento. Es decir, partir de una novela ya muy conocida, por ejemplo, o partir de un personaje al que se quiere, porque la gente siente curiosidad por saber algo más sobre él, o partir de un actor o alguien que cambia de registro y eso ya es noticia en sí. Es decir, algo que más allá del producto, digamos, le cree expectación. Yo entiendo, esto de los programadores lo entiendo perfectamente, comprendo qué tal. Pero también creo que al final las series se defienden siempre, las series y el cine, siempre por lo mismo, que es una muy buena historia, muy bien contada. Cuando uno tiene una historia, incluso aunque no sea monstruosamente original, ¿m? Pero tiene una historia que tiene emoción, y emoción también es risa, por ejemplo, o emoción es el descubrimiento de algo, ¿m? Creo que si hay una muy buena historia y está muy bien contada, eso siempre le va a gustar a todo el mundo. Bueno, cuando hablamos de desafíos de la ficción, a mí me preocupa especialmente un asunto de cara a los que
escribimos y dirigimos y a todos los creativos, ¿no?, que están implicados en este trabajo, que es la necesidad de defender que sigue existiendo el cine. Porque a mí me parece que el cine es un espacio de autoría que la televisión no tiene. O sea, yo creo que la televisión, aunque es un espacio magnífico, creativo y estupendo, es un trabajo colectivo. Es un trabajo de mucha gente, es un trabajo donde, aunque el trabajo sea muy original, es muy difícil, excepto, digamos, para algunos americanos consagrados en ese mercado, que bueno, que ellos consiguen tener sus propias series y tal. Para nosotros, para la realidad de la autoría latinoamericana, que no tenemos tanta figura importantísima del showrunner, etcétera, la mayoría de los productos son unos productos, digamos, muy de tipo medio, muy pactados, muy de equipo. Y entonces creo que todos los que estamos en esta profesión, porque queremos contar cosas, necesitamos que exista también un espacio para que eso suceda. Y ese espacio es el cinematográfico. O sea, el autoral sigue siendo el espacio cinematográfico. Y si no, habrá que buscar también en la televisión una forma de que exista esa autoría. Autoría, digamos, y diversidad, en la que puedan entrar, por ejemplo, mujeres y además de todas las edades, o en la que puedan entrar, digamos, proyectos que son proyectos pequeñitos, más arriesgados y distintos. No, yo no pienso que cualquier película pueda dar lugar a una serie de televisión, porque las historias son bastante distintas lo que se piden una y otra. Por simplificar, aunque sea tal, digamos, en una película tiene mucho, mucho peso en general el argumento. Es decir, es una historia que sucede en un tiempo determinado, que empieza y que termina. En las series lo que necesitamos es que una historia pueda prolongarse en el tiempo. Y esa prolongación normalmente con lo que tiene que ver es con la creación de un grupo de personajes y se sostiene muchísimo en las relaciones entre esos grupos de personajes. Por supuesto que puede haber, yo qué sé, un misterio, ¿no?, como ocurre en el thriller, una investigación, puede haber, en fin, una situación excepcional que hay que resolver, pero en general lo que de verdad nos aguanta tiempo y tiempo y tiempo, no te quiero ni contar en las series de larga duración, es el hecho, digamos, de que haya un grupo de personajes cuya interacción es muy interesante. Y eso no sucede en todas las películas. Por eso no toda película se puede convertir en una buena serie de televisión. Tampoco toda serie de televisión se puede convertir en una buena película. Digamos que tiene sus peculiaridades, en mi opinión. Pues la ausencia de mujeres en los puestos fundamentales del audiovisual, es decir, donde se decide qué se va a contar y cómo, es un problema que no es solo un problema de la profesión, es que es un problema de carácter social. O sea, el gran problema es que en un 80-90%, que es lo que sigue pasando, ahora os daré las cifras, del audiovisual en nuestro país y casi en el mundo entero, esté casi exclusivamente en manos masculinas, determina los contenidos. Determina los contenidos además de una manera sesgada y sexista, que ese es el gran problema. Es decir, que las mujeres tienen menos protagonismo, que las mujeres hablan menos, que las mujeres comparten menos plano entre ellas y crean menos equipo en las historias, en fin, que las relaciones incluso a veces de maltrato son vistas de una manera complaciente. O sea, son muchos los estudios que nos han ido demostrando las consecuencias negativas para la sociedad. Y, por supuesto, muy negativas para la propia profesión. Para empezar, porque toda esa inversión que se ha hecho desde hace años en que las mujeres accedan a las universidades, donde somos, vamos, prácticamente la mitad de las estudiantes de todas aquellas carreras que después dan acceso a la profesión en dirección, o en producción o en tal, por supuesto audiovisual mismo, o comunicación, o las escuelas de cine, pero también la filosofía, la literatura, la filología, todo eso normalmente son carreras donde hay muchísimas mujeres, al menos la mitad. Y sin embargo después desaparecen de la profesión. Por lo tanto, esa inversión que se ha hecho en talento, en formación y tal, se va a la porra. Eso es lo primero, digamos que es un problema. Luego es increíblemente injusto a estas alturas que tu sexo determine tu carrera profesional limitándola. O sea, eso es una cosa surrealista y que desde luego tenemos que cambiar. Lo bueno de todo esto, lo bueno es que
Hace casi también, hace como 15 años, que en España creamos CIMA, la Asociación de Mujeres del Cine y la Televisión. Me acuerdo que nuestro primer congreso fue un congreso precisamente con Latinoamérica, donde vimos que había más mujeres que en España, dirigiendo películas, por ejemplo. Bueno, pues desde entonces ha habido una cosa muy buena. Y es que ahora ya, por lo menos en nuestro país, nadie se atreve a decir que esto no sea un tema importante. Es decir, cuando empezamos nos decían, pero con los problemas que tiene esta industria, ¿por qué nos venís ahora a contar que si hay mujeres o no hay mujeres? ¿Qué tontería? ¿Qué importa? Eso ya no lo dice nadie. Lo que pasa es que tampoco terminan de solucionar el tema. Un poco hemos ido progresando. O sea, el primer informe que tuvo CIMA, que es del año 2007 o así, que es un informe que además se hace con la Universidad Complutense, o sea, con mucho rigor y que se publica después en la editorial Cátedra, se llama Cine y Género en España, da a las directoras un 7% y da a las guionistas como un 15%. Actualmente, el último estudio, porque CIMA hace todos los años un estudio no tan exhaustivo, porque está basado sobre todo en las películas, digamos, que se hacen cada año, que van a los Goya, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hemos visto? Pues hemos visto que en general las mujeres rondan un 29% en la industria. Por los hombres son un 71% y las mujeres un 29% en las jefaturas de departamento, contando todos. Dirección y guión, que para mí son importantísimas porque encima afectan a los contenidos. Pues las mujeres son un 20%. Donde hay menos mujeres, poquísimas, por ejemplo, en los departamentos de cámara, poquísimas, poquísimas compositoras musicales también, que es tremendo. Y donde hay más, hasta un 80 o 90%, maquillaje, peluquería, vestuario. Cosa que realmente no puede ser. No puede ser ni por nosotras ni por los hombres. O sea, esto hay que cambiarlo. Lo que sí tengo que decir también es que CIMA tiene un plan de acción detallado y está haciendo muchas cosas para que esto cambie. Cosas como Impulsa, que es un programa maravilloso, espero que se pueda exportar también a Latinoamérica. Es un proyecto que apoya los proyectos liderados por mujeres, que lo que hace es encontrar guionistas, directores, productoras para ponerlas de acuerdo, que hace unas tutorías y que intenta colocar esos programas en el mercado. Y entonces, bueno, pues creo que un proyecto como Impulsa, que es muy importante, podríamos trabajarlo también en equipo porque creo que será muy eficaz. Este es el primer año que lo hacemos en España. Bueno, para mí el problema fundamental del mercado audiovisual hispanoamericano, latinoamericano, es la poca relación que tenemos. Es decir, aunque se ha intentado y se ha trabajado en estos años en todos los temas de coproducción, por ejemplo, sigue llegando muy poco vuestro audiovisual a España y muy poco audiovisual español allí. O sea, realmente aquí tendríamos que crear también una comunidad, ¿sabes?, de creatividad y de conocimiento de unos de otros, que fuera importante. Porque además, yo es que siempre que he visto, he tenido la suerte de ser jurado, por ejemplo, en Cuba, y que vi unas películas tan maravillosas. Y cada vez que veo una película latinoamericana, me acuerdo que ese año vimos una Mujer Fantástica de Lelio, y bueno, Sebastián Lelio es que fue antes de que fuera además ni a los Oscars ni a tal, vamos, una de las películas mejores que he visto en estos últimos años. El otro día vi Enma también de Larraín, que es una película imponente. La Odisea de los Giles me tronché en el cine, que es de las últimas veces que fui antes del COVID. Y bueno, la verdad es que siempre es gratificante, imponente, enseña un montón de cosas y lo que no entiendo es por qué no vemos más cine vuestro aquí y nuestro allá.